Amados hermanos en el Señor, paz a cada uno de vosotros. Es para la Iglesia de Dios y la Directiva de Evangelismo Distrital número 7 un privilegio darle la bienvenida a esta transmisión de estas conferencias evangelísticas. Para nosotros es un honor llegar hasta el seno de su hogar para poder juntos alabar a Dios junto con toda la iglesia y con los amigos que nos sintonizan. Llegar también con palabras de Dios. En esta ocasión tenemos la presencia de nuestro hermano predicador invitado, nuestro hermano diácono Cristóbal Ramos, el cual estará disertando la palabra de Dios con el tema las dos leyes. Desde ya les hacemos la invitación que si usted tiene alguna pregunta a raíz de lo que es la predicación, usted puede anotarla y hacerla a través del Facebook y nosotros la vamos a tomar para podérsela trasladar al hermano predicador. Pero también para nosotros es un privilegio en esta ocasión tener también en esta plataforma el cual Dios nos ha permitido llegar hasta su hogar a nuestro hermano obrero Moisés Vázquez, también de la República de Honduras, en el cual él hará en esta ocasión la oración de inicio a esta conferencia virtual, la cual llegará hacia su hogar. Así que dejamos a nuestro hermano obrero Moisés Vázquez de la República de Honduras para hacer la oración inicial. Nuestro hermano con nosotros. Bien, amados hermanos, que la gracia de Dios sea con vosotros. Es un privilegio para mí poderme dirigir a todos los que nos van a ver y nos van a escuchar a través de esta plataforma. Es un privilegio desde acá de Honduras poder poner en manos del Señor lo que es esta actividad, esta conferencia, que en esta hermosa noche estamos dando inicio, esperando que sea de mucha bendición para quienes nos van a ver, nos van a escuchar, y que nos sirva de edificación a nuestra vida espiritual, que son las alabanzas, como también la poderosa palabra que vendrá en labios de nuestro hermano diácono. Vamos a poner en manos del Señor esta actividad, siempre haciéndolo como la palabra de nuestro Dios nos ordena. Así que vamos a orar a nuestro Dios. Soberano Padre que moras en gloria, Dios Todopoderoso, justo, compasivo, grande en amor, grande en misericordia. En esta hermosa hora, oh Dios, ante tu presencia llegamos, buscándote en oración porque hemos reconocido que tú eres bueno, que tú eres amoroso, que tú has sustentado nuestra vida y nos das el bello privilegio de contemplar el hálito de vida y nos das la salud. En este momento, Padre, estamos buscándote en oración para pedirte a ti, oh Dios, tu dirección en esta hermosa actividad que tus hijos, Padre, han tomado a bien desarrollar con el fino propósito único, Dios, de edificar muchas vidas, de alimentar nuestra vida espiritual a través de tu palabra, como también escuchando ese fruto de labios que es la alabanza, por el cual venimos ante tu presencia, poniendo en tus manos benditas de amor quienes van a participar en esta conferencia, que seas tú utilizándoles a través de ese poder divino, que seas tú, oh Dios, dando la sabiduría, dando el entendimiento, y sobre todo, Dios, quienes vamos a escuchar, quienes vamos a estar atentos a esta transmisión, que nos ayude de edificación, que nos ayude, oh Dios, para poder seguir adelante en ese camino que hemos emprendido con tu ayuda. Bendiga el pregonero de tu palabra, utilízale, oh Dios, como instrumento. Bendiga también a nuestros hermanos que están en control, allí en esa sala, oh Dios. Cólmales de abundante fe, sabiduría, entendimiento, para que todos juntos podamos alabarte y podamos glorificar tu grandioso nombre. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Bien, cedo micrófonos a nuestro hermano Amílcar. Y él queda con nosotros. Pasa a vosotros. Es un privilegio siempre estar ante la presencia de Dios y poder así estar gozándonos cada uno de nosotros. En esta ocasión vamos a alabar a nuestro Creador. Dice la palabra de Dios y lo podemos ver en el libro de los Salmos. Usted puede encontrarlo ahí en su hogar. El Salmo número 9. Vamos a leer Salmo número 9. Dice así el versículo 1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. En esta ocasión vamos a alabar a Dios dando desde ya la bienvenida a nuestra hermana Elisa Funes, que ya nos está ahí saludando. Bienvenida, hermana, y que Dios le bendiga grande, poderosamente en su corazón con la palabra de Dios. Las alabanzas en este momento con cada uno de nosotros. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al reino yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al reino yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al reino yo voy, en Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al reino yo voy, seguro sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar, ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al reino yo voy. Y ese es un hecho. Usted y yo hemos sido comprados con la sangre de Cristo. De igual forma, estos medios los cuales estamos ocupando son los que podemos, amados hermanos, usted y yo, poner en práctica para llevar el evangelio a todos aquellos que nos escuchan. Hubo quien por mis culpas murió en la cruz, un indigno y vil como soy feliz pues tu sangre vertió mi Jesús y con ellas mis culpas
¿quién fue el que vino a la tierra y murió por cada uno de nosotros? Fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue quien vino a dar su vida por nuestros pecados. Si se fijan, la Sagrada Escritura dice que la paga del pecado, ¿el qué es? La muerte. Entonces, ¿por qué murió nuestro Señor y Salvador Jesucristo si Él no fue hallado mancha o pecado? Porque murió por los pecados de nosotros. Vamos a entonar otro himno y lo vamos a hacer con el himno número 194, en el Monte Calvario. Entro. Mis hermanos, después de haber alabado a nuestro Creador, Dios es tan grande con cada uno de nosotros, ya que nos permite alabarle y nos permite cantarle a Él. Pero a la vez también Él nos da esa bendición tan grande de recibir su palabra. Y esa palabra va hacia nosotros. La alabanza es para que Él escuche lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, pero la palabra de Dios no es para cada uno de nosotros. Deuteronomio capítulo 32, versículo 1, dice: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. La doctrina de Dios, la doctrina de su palabra, es lo que vamos a escuchar en esta ocasión en labios de nuestro hermano diácono de la Iglesia de Dios de la hermana República de Honduras, nuestro hermano Cristóbal Ramos. Él con cada uno de nosotros para disertar la palabra de Dios con el tema las dos leyes. Nuestro hermano diácono con nosotros. La paz de Dios sea con cada uno de vosotros, hermanos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a nuestro Dios porque Él es el que me permite la oportunidad de estar compartiendo con cada uno de ustedes a través de este medio la bendita palabra de nuestro Dios, anhelando vehementemente que sea de mucha bendición a nuestras vidas espirituales, como también que sea de agrado a nuestro Dios lo que vamos a hacer. Y de antemano agradezco a nuestro hermano obrero Amílcar Escalante, que a través de él, o él, mejor dicho, hizo las gestiones necesarias para que yo pudiera participar en esta actividad a través de este medio. Y así en general a todos los organizadores. Antes de dar inicio con la exposición de la palabra de nuestro Dios, vamos a invocar el nombre de Jehová para que sea Él quien tome el control de lo que vamos a hacer en este preciso momento y que sea Él iluminando nuestras mentes. Así que los que podamos y tomemos a bien, nos vamos a arrodillar ante Él para invocarle y así pedirle a Él la dirección y autorización para hacer uso de su poderosa palabra. Vamos a orar en este momento. Sacrosanto y eterno Padre Celestial, dueño, amo y Señor del universo, eres un Dios inigualable e incomparable. En este momento invocamos tu nombre, reconociendo la necesidad de ti. En primer lugar, queremos darte las gracias porque aún nos regalas el aliento de vida, nos has protegido, nos has provisto lo necesario y en esta oportunidad, a esta hora de la noche, nos regalas este privilegio de ser partícipes de esta actividad con el propósito de engrandecer tu nombre en lo que hacemos y de edificar a mis hermanos a través de este medio. Gracias, Padre Celestial, absolutamente por todo, y disimula de nosotros aquellas ofensas que muchas veces cometemos, a veces voluntaria o involuntariamente. Cualquiera que haya sido la situación en este momento, te decimos, por favor, perdónenos. Encarecidamente te solicito, Padre Celestial, que me ayudes a concentrarme y me permitas
ser guiado por tu poder divino desde el principio hasta el final en la exposición de tu palabra. Dótame de tu sabiduría divina para poder pronunciar palabras entendibles a todos aquellos que me están viendo y escuchando a través de este medio en este momento. Prepara los corazones de tus hijos y amigos que están conectados quizás a través de las diferentes páginas para que puedan asimilar lo que tú nos vas a enseñar y de esa manera al finalizar quedemos edificados con el anhelo de servirte, de amarte y de adorarte y de cada día entender tu voluntad a través de tu palabra. Que tu bendición sea desde el principio hasta el final, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, después de haber pedido la dirección, vamos a iniciar compartiendo esta enseñanza de esta noche. Como nuestro hermano obrero Amílcar Escalante hacía mención, el tema que nos va a ocupar es las dos leyes. De eso vamos a hablar, las dos leyes. Y quiero de inicio hacer la aclaración a qué estamos haciendo referencia cuando ponemos este título a esta enseñanza. Cuando decimos de las dos leyes, nos estamos refiriendo primeramente a la ley de los 10 mandamientos o a la ley del decálogo divino, como comúnmente le conocemos. Y también estamos haciendo referencia a la ley de Moisés o a la ley del libro. Y durante el desarrollo de la exposición de esta enseñanza, vamos a identificar, valga la redundancia, algunas diferencias de estas dos leyes. Porque cuando no se tiene un conocimiento básico referente a este tema, se incurre en error de interpretación de algunos textos, máximamente del Nuevo Testamento, y eso da como resultado una doctrina inapropiada. Inicio leyendo Deuteronomio capítulo 31 y vamos a leer el versículo 9. Deuteronomio capítulo 31, versículo 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Aquí el texto nos indica que quien escribió esa ley fue Moisés. Aquí es, hermanos, donde identificamos la primer diferencia entre estas dos leyes. Primero, hermanos, identificamos algunos versículos. Solo voy a dar las citas bíblicas para que ustedes posteriormente en casa puedan hacer las lecturas. Nosotros vamos a obviar algunas lecturas bíblicas, solo voy a dar las citas. Entonces, la primera diferencia que nosotros encontramos bíblicamente hablando en cuanto a estas dos leyes, número uno, la ley de los 10 mandamientos o la ley del decálogo divino, estos fueron escritos por Dios. Y la ley del libro o la ley de Moisés fue escrita por Moisés. O sea, cuando Israel sale de Egipto, que Dios lo liberta de la esclavitud, durante el peregrinaje, Moisés habla con Dios y durante ese lapso de tiempo, Dios le dicta una diversidad de leyes a Moisés para que las escribiese en un libro, y esa ley fue dada al pueblo de Israel. Pero no la escribió Dios, fue dada por Dios, aunque ambas proceden de Dios, pero no fueron escritas por Dios. La ley del libro, la ley de Moisés, repito nuevamente, fue escrita por Moisés. Moisés se encargó de escribirla en un libro y luego la da a conocer al pueblo de Israel. No así con la ley de los 10 mandamientos. Esa ley de los 10 mandamientos la escribió Dios con su propio dedo. Y aquí sí vamos a comprobar bíblicamente, según Éxodo capítulo 31, y leemos el versículo 18. Dice de la siguiente manera, Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, ya cuando Dios concluye, dice el escrito ahí, de hablar con Moisés allá en el Sinaí, en el monte Sinaí,
Entonces Dios entrega a Moisés las 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Esa es la primera diferencia entre estas 2 leyes. Y al final, si pues vamos a tratar de organizar el tiempo para ver si al menos podemos abordar algunos versículos mal interpretados del Nuevo Testamento por no tener este conocimiento y esta diferenciación de las 2 leyes. Primera diferencia, los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra con el dedo de Dios, la ley del libro escrita por Moisés en un libro, valga la redundancia, y la otra que yo quiero aclarar así brevemente, hermanos. Ustedes se han preguntado por qué Dios no escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de madera o en pieles de animales o en otros materiales que pudo haber utilizado el Creador. Una de las cosas que nos indica esa decisión de Dios es, hermanos, que es un símbolo de perpetuidad. O sea, cuando hacemos inscripción en piedra, eso permanece. Eso significa que toma esa decisión de escribir sus 10 mandamientos en 2 tablas de piedra como símbolo de perpetuidad. No así, hermanos, la otra ley que fue escrita en un libro. Y el otro aspecto, hermanos, que necesitamos comprender es que las 2 tablas de piedra fue ordenada por Dios también, según Éxodo 40:20, que fueran colocadas dentro del arca del pacto. Recordemos, hermanos, que el mismo Dios le ordena a Israel, específicamente a los levitas, que elaboraran un arca, y él da el diseño, que era una especie de cofre forrada de oro, y dentro de esa arca del pacto, ahí se colocaron los 10 mandamientos dentro del arca del pacto, según Éxodo 40:20. Y de acuerdo a Deuteronomio 31:26, el libro de la ley no se colocó dentro del arca del pacto, sino se colocó a un lado del arca del pacto. Ese es el otro aspecto que tenemos que identificar. Y eso hace diferencia entre estas 2 leyes. La ley de los 10 mandamientos que estaban en 2 tablas de piedra fueron colocados dentro del arca del pacto, y la ley del libro que fue escrita por Moisés fue colocado, ese libro, a un lado del arca del pacto. El otro aspecto muy importante es de estas leyes que la ley que Dios escribió en 2 tablas de piedra solamente contenía 10 mandamientos. Y este libro de la ley que escribió Moisés, perdón, contenía, de acuerdo, hermanos, a un rabino judío que hizo, perdón, esa identificación allá por el siglo XII aproximadamente, llamado Maimónides. Él se encargó de estudiar. Los judíos actualmente le conocen como la Torá, pero es el libro que Moisés escribió. Entonces Maimónides se encargó de investigar este libro de la ley escrito por Moisés y llegó a identificar 613 preceptos. Y eso son los datos que se manejan hasta el día de hoy. Y ese varón fue que invirtió parte de su vida haciendo esa investigación para que nosotros hoy tengamos esa información y de esa manera también podamos identificar la diferenciación de estas 2 leyes. La ley de Dios, o la que fue escrita en 2 tablas de piedra, solo tenía 10 mandamientos, y la ley del libro que escribió Moisés tenía, o tiene, mejor dicho, 613 preceptos. Al final voy a brevemente explicar cómo estaba estructurada esta ley. Y esa ley que Moisés escribió era la constitución para Israel. Israel no tenía una constitución como por ejemplo la nuestra en Honduras, que hoy se emite un decreto o un artículo, pues mañana se modifica, se anula o elimina, o se van agregando artículos tras artículos. Entonces es un tema de nunca acabar, se modifican, se anulan, se agregan, y así se mantienen nuestras constituciones. En el caso de Israel no era así. Esta ley que Moisés escribió en ese libro era prácticamente esa constitución divina para Israel, porque era la que los normaba como nación. Dios, al elegirlo como su pueblo, él sabía que tenía que ser independiente, tenía que tener sus leyes, y no permitió que fueran hombres los que inventaran esa ley, sino que Dios les dio esa ley
les enseñaba cómo cultivar la tierra, aspectos sociales, aspectos familiares, para normar aspectos familiares. O sea, en todas las áreas esa ley regía al pueblo de Israel. Y hay algo muy importante, hermanos, que en el caso de los 10 mandamientos, todos tienen el mismo valor. O sea, no significa que matar sea más importante que robar. En el caso de los 10 mandamientos, todos tienen el mismo valor. Y voy a leer Santiago en el capítulo 2. Santiago, vamos a leer Santiago en el capítulo 2, hermanos. Y leemos el versículo 10 y 11, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Aquí todos tienen la misma importancia, hermanos. Aquí no es más importante adulterar que hurtar. Y eso es lo que nos está enseñando Santiago. O sea, todos tienen la misma importancia. En el caso, hermanos, de la ley del libro, la ley de Moisés, hay un mandamiento que es más importante. Y esa fue la pregunta que le hicieron a Jesús. Y voy a leer Mateo capítulo 22. Mateo en el capítulo 22, versículo 34 en adelante. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y un intérprete de ellos, un intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ese es el mandamiento más importante de la ley del libro o de la ley de Moisés. No así con la ley de los 10 mandamientos. Allá veíamos que Santiago dice que si adulteramos, pues nos hacemos culpables de todo, porque el que dijo no hurtarás, también ha dicho no matarás. Todos tienen, los 10 mandamientos tienen la misma importancia. Pero en el caso de los mandamientos de la ley del libro, hay uno que es mayor. No significa que los demás no son importantes o no tienen relevancia. Sí tienen. Todos son importantes, pero hay uno que sobresale en importancia. Y eso es lo que a Jesús le preguntaron. Y fueron los intérpretes de la ley, o sea, de la Torá, del libro de la ley, los que le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante de la ley. Para nosotros hoy nos resulta fácil, hermanos, entender estos aspectos. Para nosotros hoy nos resulta, pues, caso resuelto, por decirlo así, esa pregunta que le hacen a Jesús. Pero si a mí me dijeran, yo no conozco de aspectos legislativos o de leyes de las diferentes constituciones de los diferentes países, pero si a mí me dijeran cuál es el artículo más importante de la Constitución de Estados Unidos, o sea, me dejan en stop porque no manejo esos aspectos. Y me sería imposible responder a esa pregunta. Bueno, a Jesús fue lo que le hicieron. Como yo lo venía o les hice mención anteriormente, para Israel, esa era la constitución de ellos, esa constitución divina. Y quiero aclarar, hermanos, no se les permitió a los israelitas que modificaran, que agregaran o que anularan algún precepto de esa ley. El mismo Dios determinó que nadie tenía que añadirle a esa ley o quitarle, porque si no estaban bajo maldición. Entonces, de esos 613 preceptos, de acuerdo al dato que reveló Maimónides, este rabino judío que investigó ese libro de la ley, de esos 613 preceptos, Jesús tuvo que sacar el más importante, o sea, de toda esa aglomeración de preceptos de ley. Entonces Jesús tiene que sacar el más importante, y ese está en Deuteronomio 6:4, de acuerdo a la referencia bíblica que tenemos. Entonces Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, de esos 613 preceptos, todos son importantes, pero hay uno que resalta en importancia
importancia. Y es el que Jesús dio en Mateo 22:34 en adelante. Esa es otra diferencia, hermanos, entre estas dos leyes. La ley de los 10 mandamientos, todos tienen la misma importancia. Todos son, o sea, si quebranto uno es como que si los quebrantara todos. Y eso es lo que Santiago nos enseña. O sea, si fallo en un punto de eso, me hago culpable de todos. Como que matara, como que adulterara. Pero en el caso de la ley del libro, hay uno que sobresale en importancia, que es amar a Dios con todo nuestro corazón. Brevemente, hermanos, he hecho algunas diferencias de estas dos leyes. Es muy importante saber esto. Y quiero, hermanos, dar otra referencia para poder identificar la diferencia de estas dos leyes. La ley de los 10 mandamientos, hermanos, sirve para normar la conducta del ser humano. La ley de los 10 mandamientos, repito, sirve para normar la conducta del ser humano, para que no adultere, para que no mate, para que no robe, para que adore a un solo Dios que no sea politeísta. Todo eso lo norma los 10 mandamientos, para que aprendamos a adorar un único Dios, para que aprendamos a amar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, y amar a Dios sobre todas las cosas. En el caso de la ley del libro, fue como un ayo para llevar a Israel a Cristo. Y eso sí voy a leer esa cita bíblica, hermanos, en Gálatas, capítulo 3. Gálatas en el capítulo 3, hermanos. Y vemos el versículo 24. Dice de la siguiente manera, Gálatas 3:24. El apóstol Pablo fue quien hizo este escrito, guiado de Dios. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, no dice vuestro ayo, refiriéndose, haciendo alusión a la Galacia, a los gentiles, sino nuestro ayo, él se incluye, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí viene un aspecto muy importante. Primeramente, para aquellos que no han escuchado la explicación del término ayo, sin H y Y. De acuerdo a algunos datos históricos, hermanos, y analizando el contexto histórico del texto bíblico, identificamos que ayo era un siervo de confianza de un amo que le confiaba a sus hijos y les permitía que los llevara de su casa al centro de educación, al centro educativo. En otras palabras, era un esclavo confiable. Entonces, él se encargaba de velar por el bienestar físico, intelectual de ese niño. Y se encargaba de llevar al niño al centro educativo y luego regresar con él a casa. Entonces, Pablo dice de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Él se incluye por ser israelita. Entonces, la ley lo que hacía era conducir a los israelitas para que llegaran a Cristo. Pero cuando los israelitas, viene Cristo y los israelitas se encuentran con Jesucristo, ahí es para ellos una piedra de tropiezo por su incredulidad. Y el apóstol revela, hermanos, para que fuéramos justificados por la fe en Jesucristo y ya no por observar esa diversidad de preceptos máximamente rituales de la ley del libro. Explico brevemente, hermanos. No me voy a ahondar a explicar cómo estaba estructurada la ley de los 10 mandamientos, porque ya es un conocimiento muy, muy básico, casi en todos los que podemos estar conectados a través de este medio, como también en los países, voy a decirlo de esa manera, centroamericanos. Entonces, por eso no me voy a ahondar mucho en explicar la ley de los 10 mandamientos. Sabemos que fue escrita por Dios, sabemos que fue puesta dentro del arca del pacto, sabemos que es una ordenanza, son ordenanzas morales, muchas cosas básicas que las conocemos. Ahora voy a explicar brevemente cómo estaba estructurada o está estructurada, la ley del libro o la ley de Moisés. Porque eso nos va a ayudar a evitar un error de interpretación en algunos versos del Nuevo Testamento. Inicio. La ley de Moisés, hermanos, estaba dividida por secciones. Tenía una sección o preceptos, una aglomeración de preceptos morales.
dentro de esos preceptos morales, yo no voy a leer las citas bíblicas, vamos a tratar de obviar esos aspectos, y quizás no es muy prudente decirlo, pero lo voy a decir en esta oportunidad debido al tiempo, ya que aquí pues, se nos hace muy corto el tiempo, por decirlo así. Pero las leyes morales, hermanos, si usted toma bien, lea Levítico capítulo 18, todo el capítulo de ser posible, ahí va a encontrar una diversidad, no todos, pero casi, una diversidad de preceptos en sentido moral, como por ejemplo, ahí prohíbe el tener relaciones entre parientes, también prohíbe el tener relaciones con animales, nos ordena respetar a los ancianos, a los minusválidos, prohíbe el chisme también, ahí en Levítico, ahí están esos preceptos morales, y también no oprimir al pobre. Digo solo eso a manera de ejemplo para poder explicar cómo estaba estructurada esta ley del libro. Entonces, esta ley del libro estaba dividida por secciones. O sea, si tomamos todo el libro de la ley, entonces una sección moral, la cual prohíbe casarse entre parientes, tener relaciones con animales, también respetar al anciano, respetar o ayudar al minusválido, no oprimir al pobre, y así muchos preceptos morales que contenía este libro de la ley. También habían leyes exclusivamente para Israel. Por ejemplo, ellos cuando ya tuviesen la tierra, y eso lo encontramos en Levítico capítulo 19, todo el capítulo, desde el versículo 33 en adelante específicamente, cuando ya Israel llegara a su tierra que Dios les iba a dar como país, como nación, como su pueblo, ellos tenían que tratar bien al extranjero. Cuando llegara ahí una persona extranjera a vivir en medio de ellos tenían que tratarla bien, recordando que ellos también habían sido extranjeros en Egipto. Entonces, esas eran ordenanzas exclusivamente para Israel que están en ese libro de la ley. Esa es otra sección de ese libro. Las historias, como por ejemplo, Israel cuando llega a la tierra de Canaán, tenía los cananeos. Era un precepto que Dios les había dado, pero era una ley transitoria. ¿Qué significa eso? Cuando estaba en vigencia tenía valor. Luego, cuando ya pasaba ese lapso de tiempo, pues ya no tenía valor porque la ley transitoria. También él escribieron los preceptos de la ley en piedras pintadas con cal. O sea, los israelitas cuando llegaran a Canaán, cuando salieron de Egipto, de hecho, estoy hablando para ese tiempo, cuando llegaran allí tenían que pintar piedras y escribir los preceptos de ley en piedras pintadas con cal. También eran leyes transitorias. Tenían que destruir totalmente a los amalecitas. Esa es una ley que encontramos en Deuteronomio 25:19. Pues al destruir a los amalecitas, eso significa que después de eso ya no tenía vigencia o valor esa ley. Pero era ley que estaba contenida o dentro de esa ley del libro. Esas son leyes, por decirlo así, transitorias que contenía este libro de la ley. También hay otra sección de este libro de la ley, leyes rituales. Y esta es la parte que quiero un poquito enfatizar. Las leyes rituales eran, por decirlo así, resumiendo, concretizando todo, un sistema de justificación para los israelitas. Por ejemplo, el sacrificio de animalitos. Alguien cometía una falta de una manera involuntaria, había un precepto de ley ritual que le ordenaba, el ir a sacrificar un animalito, y ese animalito pagaba por el pecado que ese israelita había cometido. Esa era una ley ritual, la ley de las fiestas. Las fiestas está en Levítico. Ahí podríamos hablar de la fiesta de la Pascua, la fiesta de las cabañas, la fiesta de los panes sin levadura, el Pentecostés. Si mal no recuerdo, eran 7 durante el año, que estaban distribuidas durante todo el año. Entonces, Israel tenía que observar esas fiestas, pero esas fiestas están clasificadas dentro de ese libro, pero en la sección ritual. La circuncisión también es otro precepto en orden a rito. Y los israelitas, al 8º día de nacido el varón, tenía que ser circuncidado. Y así podríamos enlistar muchos ritos más que Israel practicaba, que estaban dentro de ese libro de la ley que Moisés había escrito. Y ese sistema
esos ritos era un sistema de justificación ritual para los israelitas. Bien, brevemente, hermanos, he explicado cómo estaba estructurado este libro de la ley. O sea, no me enfaticé mucho en explicar cómo estaba estructurado los 10 mandamientos, porque ya lo comprendemos, todos son ordenanzas morales que norman la conducta del ser humano. Y expliqué brevemente, hermanos, cómo estaba estructurado el libro de la ley para que nosotros tengamos una apreciación. ¿Qué es la ley de Moisés y qué es la ley de los 10 mandamientos? Repito nuevamente cómo estaba estructurado este libro de la ley. Leyes morales, leyes exclusivamente para Israel, leyes transitorias, leyes rituales, y dentro de eso surge una pregunta. Entonces, ¿cuál ley nosotros tenemos que obedecer? ¿Cuál ley nosotros ya no nos compite obedecer para ser justificados? Está definido hoy, hermanos, de acuerdo a lo que Pablo dice en Gálatas 3:24 que leíamos, para que fuésemos justificados por la fe. Definitivamente hoy no nos compite a nosotros observar, y quiero que presten atención referente a esto, no nos compite observar ni tan solo un rito de ese libro de la ley para ser justificados, porque eso sería tener por inmunda la sangre de Cristo. No más justificación ritual. Hoy somos justificados por la fe en Jesucristo. Quiero aclarar, hermanos, lo que Jesucristo vino a anular cuando Él, o por medio de su sacrificio, mejor dicho, fue la sección ritual. Ya expliqué que las leyes transitorias, cuando ya tenían su cumplimiento, después de pasar eso, ya estaban sin valor, porque era para cierto, habían sido dadas para cierto lapso de tiempo. Por ejemplo, el echar a los cananeos de su tierra cuando Israel llegara, era una ley transitoria. Entonces, la parte que Jesús vino a eliminar o anular con su sacrificio fue la sección ritual. Ni un gentil que cree en Jesucristo puede, de esos que contenía el libro de la ley que Moisés dio, porque eso es tener por inmunda la sangre de Cristo. Y eso es, hermano, decir que es incompetente Cristo para justificarnos, porque es un ritual, era un sistema de justificación ritual dada al pueblo de Israel. Alguien se equivocaba, cometía un pecado, tomaba un animalito, lo iba a sacrificar y así quedaba ya en comunión con Dios. La circuncisión, eso era para identificar a un descendiente de Abraham y de esa manera ser perdonado. Leer Colosenses capítulo 2. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, solo para comprobar bíblicamente, hermanos, que parte de ese libro de la ley fue la que Jesucristo vino a anular con su muerte. Dice Colosenses 2:14, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Cédula, hermanos, de acuerdo al texto que Pablo dice, era un documento de deuda. O sea, cuando alguien adquiría una deuda, firmaba un documento y a ese documento contenía lo que esa persona debía. Eso era una cédula. Rayendo es el verbo del compuesto raer, que es eliminar o anular. Entonces, Jesús eliminó ese documento de los ritos, rayendo la cédula de los ritos. Entonces viene Cristo y, por decirlo así, elimina la sección ritual del libro de la ley, porque Pablo lo especifica, rayando la cédula de los ritos que era contra nosotros, quitándola de en medio, la saca, quita de en medio y la clava en la cruz, y ahí y queda inhabilitado el sistema de justificación ritual. Hoy, para ser justificados es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No más ritos para ser justificados.
Yo desconozco, hermanos, pero no podemos depositar nuestra confianza para ser justificados en un rito de ese libro que Moisés escribió como ley. No más ritos, hermano. Entonces, para ir, por decirlo así, ya concluyendo con esta enseñanza, ya identificamos algunas diferencias de esas dos leyes. Pues no, quizás todas, porque hay muchas diferencias. Ya identificamos cuál es la ley de Dios o la ley de los 10 mandamientos, cuáles son las características que tiene también la ley del libro, la ley de Moisés. De igual manera, brevemente explicamos cómo estaba estructurada y a la vez estamos en este momento especificando cuál parte de esa ley fue la que la que Jesús eliminó con su sacrificio. Imagínense que hay argumentos errados, como por ejemplo el observar el sábado se nos señala que estamos bajo la ley de Moisés. Entonces ya hoy en esta noche ya podemos decir que el observar el sábado, eso no equivale a estar bajo la ley de Moisés, porque el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios o la ley que estaba en 2 tablas de piedra. El otro aspecto, no podemos decir, no, es que Jesús eliminó la ley de Moisés en su totalidad. Ya hoy no tenemos por qué observar la ley de Moisés. Eso sería generar un caos en la sociedad, en la humanidad. ¿Por qué? Yo expliqué que esa ley, de esos 613 preceptos que contenía el libro de la ley, había una sección moral. Dentro de esa sección moral hay unos preceptos que prohíben el matrimonio entre parientes. Entonces, si yo digo la ley de Moisés está eliminada totalmente, ya no tengo que observarla, entonces se podría casar entre parientes, podría ir a respetar al anciano, podría ser ingrato con el pobre. Imagínense que ahí prohíbe, hay unos preceptos morales ahí, hermanos, en Levítico, que prohíbe el tener relaciones con animales. Ay, sí. Eliminamos todas esas partes, hermanos, sería un caos absoluto para la humanidad. Entonces tenemos que tener un conocimiento bien básico de este tema de las 2 leyes e identificar específicamente qué sección fue la que Cristo inhabilita con su sacrificio. Y ya lo aclaré, que es todos aquellos preceptos rituales no nos compete a nosotros guardar. No más circuncisión, hermanos. No más fiesta de la Pascua, porque la Pascua, las cabañas están especificadas dentro de los aspectos rituales de ese libro de la ley. Entonces, si yo quiero justificarme observando uno de los ritos, entonces yo estoy calificando a Cristo o a su sacrificio como incompetente que me justifique delante de Dios. Solo quiero explicar brevemente, hermanos, Gálatas capítulo 3, ya teniendo este conocimiento de la diferenciación de estas 2 leyes y un conocimiento básico de cómo estaba estructurado el libro de la ley. Explico brevemente Gálatas 3:10. Dice de la siguiente manera: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y bueno, no quiero crear polémica, no es mi intención ni generar disgusto, pues no sé de qué perspectiva podrán apreciar lo que a continuación voy a hacer mención. Pero algunos nos señalan e incluso nos hacen mención que estamos bajo maldición por observar el 4º mandamiento de la ley que estaban en 2 tablas de piedra. ¿Por qué se dice que es la ley de Moisés? Errando en interpretación de lo que dice Pablo en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Pero aquí no dice, Pablo no está diciendo porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición, no está diciendo eso. Dice los que dependen de las obras. Ahí está la especificación.
todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Hermanos, un ejemplo. ¿Cuáles son esas obras de la ley? Primeramente, las obras de la ley son los ritos. Así se los explico brevemente. Las obras de la ley son los ritos. Entonces, si yo decido, de acuerdo a lo que Pablo escribe, un ejemplo, circuncidarme, si no cumplo esos 613 preceptos, incluyendo la totalidad de los preceptos rituales, entro en maldición. El punto por qué Pablo escribe esto a los de Gálatas. Cuando analizamos brevemente la carta a los Gálatas, el tema principal que Pablo está refutando y pues previniendo a la iglesia que incurra en situaciones que le va a dañar su fe, es que algunos judeocristianos querían circuncidar a los gentiles y algunos lo hicieron. Y el problema es que ese tipo de enseñanza quería introducirse en la iglesia de Galacia. Y por eso Pablo tiene que abordar este tema y hacerles categóricamente esta aclaración. Si ustedes se someten a las obras de la ley y no guardan todas, están bajo maldición. En otras palabras, entran en el calificativo de malditos. Entonces aquí es donde viene una parte muy importante. Primeramente, el observar los 10 mandamientos no es libro de la ley. Esa es la ley que que el mismo creador escribió con su dedo en 2 tablas de piedra. Esas no son obras de la ley. Esa es la ley moral dada por Dios a su pueblo. El otro aspecto es, hermanos, o sea, no tenemos que ser extremistas. No tenemos que irnos a practicar ritos, porque a veces nos llama la atención que los judíos ortodoxos lo hacen y nosotros quererlo hacer. Eso es, hermanos, entrar, disculpen la expresión, pero en maldición. Entonces tenemos, hermanos, que estar bien enfocados en ese sentido. No más ritos para ser justificados. Las obras de la ley que Pablo está haciendo mención aquí es los ritos que contenía ese libro que Moisés escribió. Concluye, hermanos, con Apocalipsis 14:12. Los 10 mandamientos continúan vigentes hasta el día de hoy y aquella sección moral que contenía ese libro de la ley. Lo que Cristo inhabilitó, anuló con su sacrificio fue la sección ritual, de acuerdo a lo que Pablo dice en Colosenses 2:14, rayando la cédula de los ritos. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Juan tenía un conocimiento básico de la ley del libro. Y él está aclarando, hermanos, que esto no es ley de Moisés, los mandamientos de Dios, la paciencia de los santos, los que guardan, no dice los que guardaban. El verbo guardar está en tiempo presente, conjugado en tiempo presente ahí. Dice los que guardan, no dice los que guardarán ni los que guardaban, los que guardan los mandamientos de Moisés. Tampoco dice eso. Judío Juan, pero no dice los mandamientos de Moisés, los mandamientos de Dios, o sea, riéndose aquellos que escribieron 2 tablas de piedra. Hemos llegado a la parte final de esta enseñanza. Bendito nuestro Dios, porque nos ha dado este privilegio, hermanos. En lo que yo digo, no hemos hecho privilegio. Dios en su infinita misericordia nos concede, y agradezco a todos aquellos hermanos organizadores que tomaron a bien invitarme, y deseo que les ayude mucho lo que hemos hecho, lo que hemos compartido, y que Dios lo haya visto con agrado, hermanos. Así que no sé si hay espacio de preguntas, estamos a la orden. Hicieron mención al inicio que iban a haber un lapso de tiempo de preguntas, así que estamos disponibles conforme Dios nos lo permita poder responder. Es maravilloso, mis hermanos, cuando nosotros estamos siempre alimentándonos de la palabra de Dios. Muchos de nosotros conocemos este paso de las 2 leyes, pero sin embargo siempre vamos a estar estudiando más y más. Mis amigos, mis hermanos, si hay alguna pregunta puede escribirla, todavía hay un poquito de tiempo mientras vamos a escuchar
alabanza a nuestro Creador. Así que las alabanzas con nosotros a esta hora de la noche. Siempre amaré a mi Jesús, gloria y triunfo en su sangre será, y algún día contemplar su faz, mi corona Jesús me dará. Contemplar su faz, mi corona Jesús me dará. Siempre amaré a mi Jesús, gloria y triunfo en su sangre será, y algún día contemplar su faz, mi corona Jesús me dará. Agradeciéndoles a cada uno de ustedes por haber estado sintonizando en este día tan hermoso, en esta conferencia. Gracias por estar con nosotros. Tal vez si usted tiene alguna duda y no la pudo poner, no pudo escribir, le invitamos a que se acerque a la Iglesia de Dios, por lo tanto como en El Salvador, como en Honduras, y poder así dilucir su duda. Pregunte, y con todo gusto los obreros, diáconos, ministros de la Iglesia de Dios, estamos en la disposición. Queremos en esta hora, creo que hay una pregunta y queremos ver que la pregunta quién la va a hacer para poder darle oportunidad a nuestro hermano diácono a que la pueda responder. Pregunta, hermanos. Bien, la pregunta es, cuando hablaba la ley de Moisés, ¿se refería al mismo libro? Sí, hermanos. Sí, escuché la pregunta. Vamos a tratar de aclarar. Sí, yo me refería, es lo mismo.
porque si ustedes se fijan, que el mismo Jesús dijo, como escribió Moisés, los apóstoles también, como está escrito en la ley de Moisés. Entonces, cuando yo decía la ley del libro y la ley de Moisés es lo mismo, porque Moisés escribió esa ley en un libro que Dios se la dictó. Y Juan 1:16, por ahí en adelante, dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia vinieron por Jesucristo. Entonces me refería a lo mismo. Ese es lo mismo, como dice nuestro hermano diácono Cristóbal Ramos. Vamos a dejar en estos momentos a mis hermanos de la República de Honduras, nuestro hermano Cristóbal Ramos y a nuestro hermano Moisés Vázquez, para que ellos se puedan despedir, agradeciéndoles desde ya su participación. Cuando nosotros le invitamos, dijeron, heme aquí. Así que muchas gracias, hermano, por esta oportunidad que nos dieron de escuchar palabras de Dios conforme a lo que Dios les ha regalado. Nuestro hermano diácono y nuestro hermano obrero, para que se despidan de la audiencia. Bien, pasa a vosotros, hermanos, nuevamente. Bueno, en lo personal, fue un privilegio muy grato de parte de nuestro Dios. También agradecer a nuestro hermano obrero, Amílcar Escalante, por la oportunidad y quienes están organizando este evento, por cierto, muy maravilloso. Me despido únicamente agradeciendo al Señor y a ustedes por la participación que me brindaron, y ahí estamos siempre a la orden para cualquier actividad que sea necesaria, pues, de parte de Dios. Pasa a todos. Bien, hermanos, una vez más quiero, primeramente agradecer a nuestro Dios, porque desde hace algunos días nuestro hermano Amílcar me planteó la iniciativa que tenían referente a esta actividad, y hemos venido dándole al Señor para poner en sus manos dicha actividad de tal manera que sea muy beneficiosa a la obra de Dios, sobre todo en El Salvador. Y agradezco a nuestro hermano Amílcar. Entiendo que hay una directiva que está coordinando estas actividades. A todos los integrantes, organizadores de este evento, les doy las gracias y deseo que haya sido de mucha utilidad lo que hemos hecho, que haya sido muy beneficioso para ustedes en ese país del Salvador, y que aquellos oyentes que estuvieron escuchando la predicación haya sido de mucho beneficio de igual manera. Hermanos, gracias por la invitación que me hicieron. Conforme Dios nos lo permita y Él nos ayude, estamos a disposición en cualquier actividad que podamos ir, guarde, y que siempre le importe en todo momento. Y un saludo en general a toda la iglesia de Dios en El Salvador. La iglesia de aquí de Honduras ha tenido mucha comunión en El Salvador, y deseamos retomar esa parte que quizá en algún momento, pues debido a las circunstancias, se ha disminuido, pero deseamos que Dios nos permita retomar esa convivencia con nuestros hermanos. Y espero, hermanos, que si no nos vemos en esta vida, pues Dios nos ayude para vernos en el reino de Cristo, hermanos. Que Dios les bendiga y paz a vosotros. Paz, mis hermanos, para nosotros es un privilegio haberlo tenido en esta oportunidad. Recibimos saludos de parte de los hermanos. Nuestra hermana María de Escalante le estaba enviando saludos también. Radio Ava también estaba enviándole saludos, y otros hermanos que también estaban saludando a los hermanos de Honduras. Muchas gracias a todos por haber, hemos tenido buena audiencia las 2 noches, y muy pronto tendremos organizado otras conferencias en las cuales vamos a tratar de hacerlo cada día mejor ante la presencia de nuestro Dios. Queremos finalizar en esta ocasión ya con una oración y la bendición final por nuestro hermano obrero Herbert Blanco, el cual estará finalizando en esta ocasión. Nuestro hermano obrero con nosotros. Bueno, hermano, muchas gracias a mis hermanos realmente que han participado en esta oportunidad y nos permiten hoy tener este momento tan especial, ¿verdad? Como Iglesia de Dios en El Salvador, quienes realmente nos han bendecido en este hermoso día. Agradecemos a todos por esta atención que han tenido. Vamos a adorar al Todopoderoso. Bendito y poderoso Padre Celestial, gracias te damos, oh Padre, porque una vez más nos has permitido a cada uno de nosotros tener esta gran bendición de poder llegar delante de ti en alabanza, Señor, como también en la meditación de tu palabra.
Te agradecemos grandemente, oh Padre, porque tú permites que tu palabra pueda ser predicada sin ninguna frontera, permitiéndonos escuchar esas palabras de vida a través de la boca de tu hijo diácono, nuestro hermano Cristóbal Ramos. Desde ya, oh Dios, a él, a su familia, a nuestro hermano Moisés, que también ahí estuvo pendiente y dándonos esa hermosa oración ante tu bendita presencia. Te agradecemos, oh Padre, porque tú permites esa comunión, esa unidad en la cual no solamente, Señor, está en cuatro paredes, sino, Señor bendito, trasciende fronteras, las cuales damos ese testimonio como iglesia tuya, que estamos en esa comunión, en esa alegría, la cual tú nos permites. Desde ya bendice a cada uno por nombre que en diferentes lugares de este país, El Salvador, estuvieron pendientes, como también en otras regiones de esta América y en otras partes del mundo. Gracias, oh Padre, y te pedimos de que de igual manera por aquellos que estuvieron ahí, oh Dios, pendientes, pero tú conoces que se encuentran enfermos. Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú pases tu mano poderosa para que de esa manera puedan tener esa sanidad que ellos necesitan y así, Señor, conocer ese poder, la cual permite, Señor, esa sanidad a nuestros cuerpos. De igual manera te pedimos por aquellas familias, las cuales fue primera vez escuchar este tema. Gracias, oh Dios, porque para muchos ha sido primera vez el entendimiento de que a tu Hijo nos ha proporcionado. Ayuda, oh Dios, a esas familias y permite que día con día podamos así conocer aún más de tu bendita palabra. Por lo demás, gracias por todo este momento tan especial, ya que todo lo hemos hecho para la honra y gloria tuya. Porque te lo pedimos, oh Dios, porque te lo agradecemos, amparados bajo ese nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Recibimos la bendición, hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, amado pueblo del Señor, y bendiciones a cada uno. Y gracias por estar pendientes de esta transmisión y con la invitación, ¿verdad?, de que podamos estar siempre ahí en la vanguardia del Evangelio y estudiando cada día la bendita palabra del Señor. Paz a vosotros, hermanos.